para hablar al respecto, saludo con gusto en el estudio a Rodrigo Santiago Juárez, titular del programa de agravios contra periodistas y defensores de derechos humanos de la CNDH. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches, qué gusto. Igualmente. Estamos cerca, pero igual te agradezco mucho que vinieras hasta acá. Claro, al contrario. Cuéntanos, Santiago, ¿qué aspectos principales reveló este estudio realizado por la CNDH? Mira, este estudio fue realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México a solicitud de la CNDH. En el estudio se analizan 4 recomendaciones generales que ha publicado la CNDH, una en 2004, otra en 2009, la tercera en 2013 y la última, la más reciente, en 2016. Y el estudio tiene como propósito medir el impacto y el cumplimiento de las recomendaciones generales en materia de agresiones a periodistas. ¿Qué encontró el estudio? Bueno, que a partir de la revisión de las respuestas que emitieron las autoridades a estas recomendaciones, se tiene que buena parte de las autoridades solamente respondieron como un acuse de recibo, sin dar mayor información sobre el cumplimiento. ¿Qué pasa con este tipo de respuestas que no sabemos a ciencia cierta? ¿Cuáles son las políticas públicas implementadas por esas autoridades para dar cumplimiento a esos documentos? Y si es que se han aplicado, ¿no? Así es, y también encontramos que algunas de ellas no han recibido, digamos, la atención necesaria. Te pongo un ejemplo. En la Recomendación General 24, que es la más reciente, solicitamos al gobierno federal que se dotara de recursos suficientes al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores, para que pudiera realizar las labores de protección en favor de estas personas sin ningún tipo de problema. En 2017 no se dotaron de recursos al mecanismo y en 2018, si bien se dotó de recursos, no alcanzan para los últimos 3 meses del año. Esto quiere decir que el gobierno federal no está dando cumplimiento a ese punto específico de la recomendación. ¿Y qué ha hecho entonces posible el incremento de las agresiones contra periodistas que sabemos que pues va al alza? Sí, sin duda el incremento de las agresiones a periodistas ha sido destacado por la CNDH en distintos momentos. Hasta el momento se tiene el conteo de 138 periodistas asesinados desde el año 2000 y 21 periodistas desaparecidos desde el 2005. Sin duda hay un incremento alarmante. Este año, tan solo en 2018, ya llevamos 8 periodistas asesinados y nosotros se lo adjudicamos a la impunidad. Tenemos un nivel de impunidad del 90% en algunos delitos y en otros incluso del 100%. Casi al 100%, como decíamos. Exactamente, si no se resuelven estos delitos y no se impone un castigo a los responsables, pues es una invitación a los agresores a seguir cometiendo estas conductas. ¿Y cuál sería entonces, por decirle de alguna manera, el antídoto para frenar de una vez por todas las agresiones, los ataques en contra de periodistas? Tiene que ver con distintos elementos. Yo creo que el más importante sin duda es abatir la impunidad, pero tiene que ver también con modificar también el discurso público de algunas autoridades frente a los periodistas. De lo que se trata es que las autoridades de los 3 niveles de gobierno tengan un discurso respetuoso hacia las y los periodistas, evitar, digamos, la criminalización cuando son agredidos. Normalmente se quiere culpar a la víctima de la propia agresión de la que fue objeto. Entonces, evitar la criminalización, modificar el discurso público y sobre todo abatir la impunidad. Nos dabas un ejemplo del gobierno federal, pero yo te preguntaría, ¿los gobiernos estatales han hecho caso a las recomendaciones hechas por la CNDH? Mira, una de las recomendaciones que siempre hacemos es, por ejemplo, proponer campañas públicas en favor de los periodistas. Nosotros acabamos de lanzar como CNDH el 8 de agosto una campaña de medios que va a estar en televisión, en radio y en medios digitales en favor de los periodistas. Yo creo que esta es una campaña de alguna manera muy sencilla, que está en las facultades del gobierno, de los gobiernos federal como de las entidades federativas, y es un mecanismo que puede ayudar a revertir de alguna manera las agresiones. ¿Para cuándo se tiene pensada esta campaña? La campaña de la CNDH ya se lanzó el 8 de agosto y lo que proponemos es que todas las entidades federativas también hagan campañas de esta naturaleza. Bien, ¿existen lagunas legales dado el escenario o más bien consideras que tiene que ver con falta de voluntad política el hecho de que no se haga caso a las recomendaciones y de que se siga agrediendo a periodistas? Sobre todo es falta de voluntad política. Yo creo que tenemos muchas leyes en favor de periodistas. En 2012 se publicó la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. También en algunas entidades hay leyes de esta materia, pero se trata más de voluntad política, de que las fiscalías y las procuradurías que tienen a su cargo la investigación de los delitos cometidos contra periodistas hagan un trabajo efectivo. Eso sobre todo para revertir este fenómeno. Finalmente, ¿qué expectativas tienen sobre el nuevo gobierno, el que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador en la materia?
Bueno, como con todos los gobiernos, a nivel federal y a nivel estatal, que hagan, digamos, de la preocupación del tema de las agresiones a periodistas una política pública de primer nivel, ¿no? Que le den la importancia que requiere, porque finalmente cualquier agresión a cualquier periodista también tiene repercusiones a nivel social, porque nos impide conocer la opinión y el punto de vista de muchas personas y crea zonas de silencio en el país. Entonces, lo mismo que le pedimos a todas las autoridades, pues es que hagan, digamos, políticas públicas en la materia. Bien, Santiago, te agradezco mucho por el análisis, estaremos al pendiente de esta campaña que ya salió y bueno, esperaremos que el gobierno federal y los gobiernos estatales hagan caso a este llamado que hace la CNDH. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches.